Hola muchachos, en este video voy a enseñarles cómo hacer nuestras propias funciones en C Sharp. Como estuvimos estudiando, C Sharp tiene muchas funciones predefinidas, pero a veces no es suficiente para crear nuestros programas y necesitamos hacer las funciones que nosotros necesitamos. Para esto voy a definirles cómo se crea una función, cuál es la estructura para crearla, y es la siguiente. En un programa de consola, como los que hemos estado haciendo, se escribe primero la palabra static, la palabra reservada static, después el tipo de dato que va a regresar a esta función, después la firma de la función, es decir, el nombre que va a tener esta función, seguida de paréntesis. Dentro de estos paréntesis se escribe los parámetros que va a recibir con sus tipos correspondientes. En este ejemplo solamente hay dos parámetros. Se escribe el tipo del primer parámetro separado por un espacio del nombre del parámetro. Escribimos coma, el tipo del segundo parámetro, espacio, el nombre del segundo parámetro. Si tienen un tercer parámetro, se escribe coma, el tipo del tercer parámetro y el nombre del tercer parámetro. Todo dentro del paréntesis. Luego se abre llave y se cierra llave. Y en medio de esas llaves va el código de nuestra función. Como pueden ver, una función es como un pequeño programa dentro de nuestro programa. Para hacer un ejemplo en C Sharp, imaginemos el siguiente problema. Digamos que se necesita calcular el salario de un trabajador a través de la fórmula H por PH más BP. H son las horas trabajadas, PH es el pago por hora y BP es el bono de puntualidad que puede tenerlo o puede no tenerlo, pero si lo tiene, vale por 200 pesos. Se desea crear una función que calcule este salario del trabajador. Muy bien, vamos a Visual Studio y vamos a tratar de crear una función que haga este cálculo. Vamos a crear un nuevo proyecto de tipo consola. Vamos a poner salario 1. Como no ocupo estos espacios de nombres, voy a borrarlos y solamente voy a dejar el de system. Muy bien, presten atención a esto que voy a hacer, porque en esta ocasión voy a escribir código fuera del método main. ¿Cuál es el método main? Es este. Aquí está su llave de inicio y aquí está su llave de fin. Voy a salirme del método main y aquí afuera es donde voy a crear mi propia función. No me voy a salir de la clase comienza aquí, donde dice class program, y termina aquí en este corchete de cerrado, pero no me voy a salir de la clase. Voy a estar dentro de la clase pero fuera del método main, así que solamente hago unos cuantos espacios después de la llave de cerrado del método main y aquí voy a escribir mi función. Vamos a ver la estructura nuevamente de la función static y tipo de dato. Muy bien, static, y el tipo de dato que va a regresar, como va a ser un salario calculado, voy a usar el tipo double. Después la firma de la función y lo voy a llamar calcular salario. Abro paréntesis y dentro de los paréntesis escribo cuántos parámetros va a recibir. ¿Cuántos parámetros necesita mi función para calcular el salario en base al problema que tenemos? Necesita recibir cuántas horas trabajó, cuánto es el pago por hora y un valor que me indique si el trabajador tiene bono de puntualidad o no lo tiene. Muy bien, el primer parámetro va a ser tipo int y le voy a llamar horas, que son las horas trabajadas, coma. El segundo parámetro va a ser tipo double y va a ser pago por hora, coma. El tercer parámetro va a ser tipo booleano y le voy a llamar bono por puntual. Ahora después del paréntesis voy a abrir y cerrar llaves. Listo. Dentro de estas dos llaves es donde va el código de mi función. Insisto, es como un pequeño programa dentro de nuestro programa. Muy bien, ahora voy a escribir la lógica de esta función. ¿Y qué es? Bueno, es simplemente calcular el salario en base a la fórmula
que ya tenemos aquí. Como los valores van a llegar a esta función a través de estos parámetros, voy a usarlos en la fórmula. Así que voy a crear primero una variable que se llame salario, y ahí voy a almacenar el cálculo que haga con las horas trabajadas y el pago por hora. Va a ser simplemente horas por pago por hora. Después voy a usar un estatuto condicional, un if, y voy a preguntar si el trabajador tiene bono de puntualidad. Como lo vimos acá en el programa, en el problema que estamos resolviendo, si el trabajador tiene bono por puntualidad, le vamos a sumar 200 a su salario. Ok, entonces voy a preguntar, bono de puntualidad es igual a true. Podría no usar este igual y C# entiende que la pregunta es si bono por puntualidad es igual a true, pero lo voy a usar por si les resulta más fácil de entender así. Muy bien, abro llaves y cierro llaves para el estatuto condicional, y si el bono de puntualidad es igual a true, salario va a ser igual a salario más 200, es decir, voy a escribir este operador más igual 200. Para que no se confundan, les escribo este comentario aquí. Esto es igual a escribir salario más salario es igual a salario más 200. Muy bien, después de que ya he calculado el salario con la fórmula correspondiente, voy a regresar ese valor hacia afuera de la función con la palabra reservada return y la variable salario, que es donde tengo el valor calculado. Esto va a regresar el valor hacia afuera de la función a la entidad que llame a mi función. Ahora voy a regresar al método main, fíjense en esto por favor. Y aquí, desde el método main, voy a hacer una llamada a la función que acabo de crear. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente usando el nombre de la función que creé. Calcular salario, aquí ya me lo da el IntelliSense. Abro paréntesis y veo qué parámetros me pide. En esta ocasión no voy a pedírselos al usuario, que el usuario los ingrese a través de la consola para hacer esto rápido y que simplemente se entienda cómo se crean las funciones. Voy a ponerle directamente aquí yo mismo los parámetros. Horas, voy a ponerle que fueron 16. El pago por hora 50. Y el bono de puntualidad voy a ponerle true, indicando que sí tiene bono de puntualidad. Ahora esta función me va a regresar un valor. ¿Qué valor es? Como lo ven ahí en la ayuda, es un tipo double. Entonces, para almacenar ese valor voy a crear una constante una variable, tipo double, que se llame salario calculado. Y esta variable va a almacenar lo que regrese mi función. Y voy a mandarlo a imprimir en consola. Dentro del paréntesis escribo desde espacio salario calculado. Escribo una instrucción console.readKey para que el programa se pause ahí y me pida ingresar una tecla. Vamos a ver si nuestra función hace su trabajo. Y bien, el salario es de 1000. Veamos en la calculadora si esto es correcto. Si las horas trabajadas son 16 por 50, que es el pago por hora,
más 200, porque el bono de puntualidad fue igual a true. Esto debe dar un total de 1000. Muy bien. Y así es como se usan las funciones. La tarea 11 consiste en resolver el siguiente problema. La tarea, 9. La altura que alcanza una pelota se calcula con la siguiente fórmula. Altura es igual a 0.5 por b al cuadrado por seno al cuadrado de ángulo, todo sobre 9.8. Donde b es la velocidad expresada en metros sobre segundo. Seno al cuadrado de ángulo se lee así precisamente, seno del ángulo al cuadrado. El programa debe recibir de entrada el ángulo, este sí lo debe de ingresar el usuario, y la velocidad de la pelota que se lanza. La velocidad el usuario la va a ingresar en millas por hora. El programa debe convertirla a la unidad correcta. ¿Cómo? Bueno, a través de una simple conversión. Una milla es igual a 1609 metros. Ahí tienen que hacer un cálculo. Ustedes sabrán qué hacerlo. Para resolver este problema creo que va a ser necesario usar una de las funciones matemáticas de C#, que es mat.sin, que calcula el seno de un ángulo dado.